Modelo de conciencia sintérgico. Antes de presentar este modelo es necesario explicar varios términos técnicos que utilizaré en exposición. En primer lugar, el término latiz, la física contemporánea considera que el espacio posee diferentes niveles de organización. El nivel más básico se concibe como una matriz muy compleja, un enrejado o celosía, cuya estructura es capaz de contener una cantidad enorme de información. A esta estructura fundamental se le denomina latiz. De acuerdo con la física de la latiz, cada partícula elemental es una modificación específica en la conformación de la latiz. De la misma forma, un campo energético podría entenderse como una distorsión de la estructura de la misma latiz. El segundo término que quisiera explicar es el del campo neuronal. El cerebro humano está constituido por 12.000 millones de pequeñas células denominadas de neuronas. Cada neurona, al activarse, produce un diminuto cambio del potencial eléctrico, activa un código de señales también eléctricas y estimula la creación de un campo electromagnético. Cada una de estas modificaciones del estado de las neuronas son otras tantas alteraciones de la estructura de la latiz. Todas estas distorsiones, a su vez, interactúan entre sí y crean una modificación hipercompleja de la misma latiz. A esta modificación se le llama campo neuronal. La teoría sintérgica afirma que la realidad es la interacción entre la latiz y el campo neuronal y que los diferentes niveles de la realidad están relacionados con las características de esta interacción. Otro término que requiere explicar es el de sintergia. Sintergia es un neologismo que integra los términos síntesis y energía. Se refiere a tres parámetros físicos que son coherencia, densidad informacional y frecuencia. Mientras mayores sean estos parámetros, más elevada será la sintergia. La coherencia se refiere a la similitud en la organización de las partes de un todo. Mientras mayor coherencia posee una organización, más similares serán sus partes. Densidad informacional se refiere a la cantidad de información que es capaz de contener cualquier objeto o medio. La frecuencia hace referencia a la velocidad con la que el cuerpo o un campo energético oscilan. De esta forma, mientras mayor sea la sintergia, mayores serán la coherencia, la densidad informacional y la frecuencia. El mayor deseo de todo pensador es llegar a la concepción de la realidad que permita aceptar su diversidad infinita, porque al mismo tiempo lo sitúa en la perspectiva de una visión unificadora de la misma. El modelo sintérgico pretende lograr este ambicioso propósito a través de la conceptualización de un esquema que explique la creación de la percepción. De acuerdo con el modelo sintérgico, la conciencia es un atributo de la latiz del espacio-tiempo, cuyo estado fundamental o básico constituye también el estado primordial de la conciencia, lo que bien podría denominarse conciencia pura. Los diferentes niveles de la conciencia son otros tantos estratos de las distorsiones que la estructura básica de la latiz puede asumir. La conciencia humana, por ejemplo, aparece cuando el cerebro humano logra crear un campo neuronal que instaura una macrodistorsión hipercompleja en la latiz. Desde este punto de vista, una imagen visual, por ejemplo, es en sí misma una particular distorsión tridimensional de la latiz que requiere para ser activada de un cerebro humano y un campo neuronal, pero que no precisa de un observador para existir. Por ello, S.M. Goenka, uno de los más afamados maestros de Vipassana, afirmó en una ocasión, Comunicación Personal, 1984, que la imagen se ve en sí misma y el sonido se oye en sí mismo. Las diferentes cualidades de la conciencia y sus niveles son explicados por la teoría sintérgica como asociados con estratos discretos de organización de la latiz. Estas bandas sintérgicas corresponden también y asimismo a niveles de amplitud, ¿ok? Estos niveles parecerían ser capaces de distorsionarse a lo largo de un continuo sin pasos abruptos. ¿Okay? Lo mismo podría ser considerado por la neurosintergia del campo neuronal, es decir, teóricamente no tendrían por qué existir ni bandas sintérgicas en la latiz ni niveles cuánticos de organización neurosintérgica del campo neuronal. Sin embargo, toda la evidencia descrita en estos capítulos acerca de la existencia de diferentes niveles de la conciencia señala que debe ser asumida una organización discreta tanto para la latiz como para el campo neuronal.
De esta forma, cada nivel de la conciencia correspondería con una interacción congruente entre una banda sintérgica y un campo neuronal con un neurosintérgico análogo a la sinergia de la banda correspondiente de la latiz. Aquí especifico un poquito los órganos dependientes para lograr la realidad. Estos órganos no los vemos, están detrás del resultado final de la experiencia. Es por eso que hay una estructura muy compleja para poder captar la realidad, para poder asumir la realidad y poder darle una dirección a la vibración. Eso es lo que trata de definir. De la misma forma que cada punto de la latiz contiene la totalidad, así que cada experiencia es una vivencia de la totalidad por la totalidad misma. ¿Por qué? Porque la información está contenida en el punto y ahí contiene toda la información de la estructura del todo y todo en un solo punto. El hecho de que no lo comprendamos así depende de nuestro nivel de entendimiento y la identidad que asumimos. Vivir una imagen visual como vista por sí misma requiere de un darse cuenta difícil de lograr. Es más arrogarse una identidad concreta y considerarla como centro de la percepción, puesto que eso está más de acuerdo con el sentido común, el cual nos presenta centros separados e independientes de existencia, tales como los objetos o los cuerpos orgánicos. Cada cualidad sensorial es un nivel de la conciencia y corresponde con una banda sintérgica particular, en interacción congruente con un campo neuronal de una neurosintergia específica. Esta última está determinada en parte por la densidad informacional del campo neuronal, la que a su vez depende de la cantidad de interacciones neuronales. Esta está dada por la duración del procesamiento cerebral, por lo que asociado con neurosintergia se encuentra un funcionamiento en determinada duración del presente. Ya había mencionado que la expansión de la duración del presente determina una percepción temporal definida, en la cual una serie de acontecimientos sucediendo en diferentes tiempos se unifican. La unificación temporal es una transformación del espacio en tiempo y por ello se puede concebir como una penetración a la tetradimensionalidad. Así, cada nivel de la conciencia podría concebirse como funcionando en la tetradimensionalidad o como penetrando en ella. La tetradimensionalidad posee como atributo la conciencia, porque cada cualidad sensorial con una diferente duración de presente y cada nivel de conciencia también ocurriendo en una particular duración del presente, podría concebirse como distintos estratos de penetración al universo tetradimensional hasta que el límite de la expansión máxima de la duración del presente, lo que existe en la tetradimensionalidad pura de la latiz en conciencia pura. Aquí voy a hacer un ejemplo para aquellos que pudimos escuchar esto y nos sacó un poquito de contexto, ¿no? Porque es términos muy específicos. Vivimos siempre el presente continuo, pero es el resultado de lo anterior. O sea, estamos viendo el resultado anterior del presente mismo. Entonces, el tiempo queda pausado un momento para dar el resultado y que eso lo podamos percibir. Entonces, siempre estamos viviendo en un pasado continuo. El presente continuo es el resultado para lo que vamos a ver a continuación y a continuación y a continuación. Entonces vivimos en un continuo de apreciación del pasado por el resultado final en el presente mismo, y en el presente mismo se crea lo que vamos a ver a continuación ya siendo pasado para el presente mismo. Entonces estamos viviendo en una constante creación de manifestación de la proyección de la realidad de la latiz.